La jornada estará marcada por el nombramiento el día de ayer en la Pampa de la Quinoa del primer ministro, señor Guido Bellido, y por la noche, tarde, en el Gran Teatro Nacional, de 16 de los 18 miembros del gabinete Bellido. Naturalmente que hay muchos cuestionamientos por razones diversas del propio primer ministro y de algunas de las personas que han sido no escogidas. Tendremos que dar cuenta de cuáles son esas críticas y en qué situación política queda nuestro país, teniendo como telón de fondo que hay prioridades que no deben ser desatendidas ni que pueden ser objeto de pérdida de tiempo por querellas políticas o por ambiciones o por voluntad partidaria de hegemonizar el poder en el Estado. Y esas prioridades se llaman claramente lucha contra la pandemia, reactivación económica, en el marco de la consolidación de nuestra democracia. Carlos Villarreal, buenos días. Sí, Carlos Villarreal, estamos de acuerdo. Vamos entonces a recibir a Hernando Guerra García, que es vocero de la bancada de Fuerza Popular y congresista que ha sido elegido en las elecciones pasadas. Señor Guerra García, buenos días. Buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Sí, quería saber si se han reunido entre los congresistas de Fuerza Popular, si han podido discutir sobre la situación que se abre con el nombramiento del señor Guido Bellido como primer ministro y de la mayor parte de los ministros que han sido nombrados anoche. Nosotros anoche tuvimos un primer intercambio de ideas sobre la línea de lo que significaba el nombramiento provocador, diría yo, del señor Bellido. Y luego, como todos los peruanos, hemos esperado casi 3 horas para poder ver un gabinete completo que finalmente no está completo y que deja además una cartera que es importantísima, una de las 2 carteras, como usted lo ha dicho, Fernando, más importantes en este momento que yo recuerde en los últimos años. Lo primero que se buscaba de definir, además del presidente del Consejo de Ministros, es la cartera de Economía para dar esa seguridad que una nación necesita, no solamente interno, sino también externamente a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes actuar frente a esta realidad? Comprendemos que ustedes no aceptan o no comparten para nada y no aceptan las condiciones en que se ha impuesto al señor Guido Bellido, que consideran que no tiene credenciales democráticas y que no tiene experiencia en la gestión pública. Pero hemos visto que hay algunas reacciones de bancadas, unas como el Partido Morado, llaman a no darle la confianza. Como sabemos, según nuestra Constitución, dentro de pocas semanas tendrán que presentarse ante el Congreso el gabinete ministerial y ustedes decidirán si le dan o no la confianza. La paradoja es que algunos partidos han hecho saber que piensan que se le debe dar para evitar que se produzcan 2 rechazos de la confianza y se abra la eventualidad de la disolución del Parlamento. ¿Qué piensa usted si es que ya tiene formada una opinión sobre ese tema? Bueno, como lo hemos señalado inicialmente, a nosotros nos parece una mala elección. El presidente pudo escoger entre muchísimos nombres y es como si hubiese escogido quizás de los peores nombres. No necesariamente con él como persona, pero por los cuestionamientos que trae el señor Bellido. Paradoja sí, paradoja es la del Partido Morado, ¿no? Que unos días antes estuvo en la lista de mesa directiva con Perú Libre y con el señor Roberto Sánchez, que es parte del gabinete, ¿no? Y que también tienen como aliados a alguien que está en el gabinete como Anaí Durán. Entonces, también es a ellos a quienes tenemos que pedirles no solamente una reflexión, sino respuestas. El país necesita también, por ejemplo, información del señor Frank. ¿Por qué no aceptó? Porque hace pocos días nos decía que él miraba a los ojos al señor Castillo y confiaba mucho en él. Entonces, hay responsabilidades políticas que en algún momento van a tener que darse, ¿no? Ahora,
es el momento de reflexionar, de no caer en provocaciones que lo más probable es que quieran, como dice la izquierda, agudizar las contradicciones. Hay que escuchar también al gabinete, hay que ver quién va al MEF rápidamente, muy rápidamente, y también a la cartera de justicia, ¿no? Que es una cartera también muy importante. Señor Guerra García, muy buenos días. Bueno, antes, permítame un segundo nada más informarle a los amigos oyentes y televidentes que ya empezó la ceremonia de acción de gracias, ¿no? En la que va a estar presente justamente el presidente Pedro Castillo. Eso es lo que se ha anunciado. Señor Guerra García, ¿usted cree que esta ha sido me refiero a la designación de Guido Bellido y a otros integrantes del gabinete, pero en especial la de Bellido, ¿cree usted que ha sido una estrategia, como también han considerado algunos, de poner al Congreso contra la pared, diríamos así, en términos figurativos, ¿no? Para que no se le otorgue la confianza y restarle, entre comillas, una vida al Congreso para una posibilidad de disolución del Parlamento? ¿Cree que esto ha sido una estrategia adrede? Yo quisiera utilizar su palabra, Carlos, final, que es que daría una vida. Y acá nuevamente hay que señalar la irresponsabilidad de no haber definido el tema de la disolución del Congreso, de la vacancia presidencial, tema que debió definirse a nivel del Congreso y a nivel del Tribunal Constitucional. Nuevamente, el Perú está al borde de poder tener una crisis porque hay temas que no se resuelven. Yo no sé si ha sido una estrategia, si así lo fuera, están privilegiando la estrategia de un partido, la estrategia de, comillas, toma de poder, por la estrategia de salvar a nuestro país, por la estrategia del bicentenario, por la estrategia de poner por delante lo que se necesita, que es salud y economía. Yo más bien creo por la demora, lo que ha habido son pugnas internas y lo que ha sucedido es que parte de estas pugnas ha causado la salida de gente como Franque, que alguna tranquilidad mayor podía dar y al cual yo creo que la prensa debería preguntarle si es que es posible que él dé algunas explicaciones, no porque esté obligado, ¿no? Sino para poder tener un poco el panorama completo. Sí, de acuerdo. Respecto de los ministros, ¿conoce usted algunos? ¿Tiene alguna opinión formada sobre ellos? Hemos comprendido que el problema, según usted, naturalmente es de la línea política general fijada por el presidente de la República y por el primer ministro, pero también los responsables de los sectores cuentan y hay cuestionamientos que desde ya se hacen sobre algunos de ellos. Sí, hay que terminar de ver estos cuestionamientos, hay que revisar también sus currículums, algunos de ellos con alguna experiencia desde un lado en el tema agrario, pero más bien desde el lado gremial, en el tema de producción, que es un tema que a mí particularmente me interesa mucho por la pequeña, mediana y microempresa, que no fue mencionada siquiera en el discurso presidencial. Quien está de ministro de Producción creo que no tiene experiencia en el sector, pero adicionalmente a esto, me parece que en algunos casos, como el caso del señor Ciro Gálvez, pareciera que de lo que se trata es de dar una especie de cuota a alguien que dio un saludo y cuya experiencia no conocemos en el sector. Sin embargo, digo, hay que escuchar al gabinete y al presidente del Consejo de Ministros, puesto de esta manera, diría yo, entre provocadora e informal. De acuerdo, tomamos nota entonces de que pese a todo tiene usted una actitud prudente de espera de lo que se proponen hacer, aunque ya sabemos que hay una distancia grande a veces entre lo que se dice y lo que se hace después. Permítame, por favor, escuchar un momento a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted, señor Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. Perú, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes esta mañana. Dialogamos con el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Señor Guerra García, en un tuit Keiko Fujimori afirmó hace unas horas que serán ustedes un firme muro de contención frente a su amenaza de nueva constitución, refiriéndose obviamente
al gobierno y de cambios estructurales en los cimientos del desarrollo. ¿Cómo va a efectuarse esta lucha, ¿no? esta estrategia que ella ha calificado de muro de contención frente a la amenaza de nueva constitución? Sí, yo quiero señalar que el tuit de Keiko es un tuit que indica dos temas. Empieza antes de la juramentación del gabinete, pero igual es una posición de Fuerza Popular, empieza diciendo que colaboraremos en aquellos temas en el que se beneficie y se ayude a la población, a los ciudadanos, haciendo hincapié sobre todo en el tema de economía, de educación, de salud. Economía que hoy día está vacío. Pero además decimos firmemente que seremos un muro de contención porque no permitiremos que se avance de manera inconstitucional. Tampoco permitiremos que se siga dividiendo nuestro país. El Perú no es un escenario para estrategias de Evo Morales, de radicalizar, de dividir, de poner el odio, de decir que hay gente en un sitio, en otro sitio, en la sierra versus la costa. No, el Perú es un país de gente que sabe muy bien qué progreso quiere, de gente emprendedora, chambera, quiere cuidar además su propiedad privada, que quiere cuidar lo poco que ha conseguido en estos años que ha habido crecimiento, porque es mentira que no ha habido crecimiento. En ese sentido, Fuerza Popular será un muro firme de contención y esperamos que en esto... Pero ¿cómo no lo van a permitir? ¿De qué manera? De todas las maneras que permite la política, mi estimado Carlos. Uno se hace escuchar en las calles, uno se hace escuchar en el Congreso, uno logra votos para impedir que pasen determinadas normas, uno conversa también y uno se pone también muy firme cuando hay amenazas democráticas. Todas las maneras que permitan una lucha política y democrática las tendremos, como hemos estado también en las calles, porque lo que no podemos permitir es que nuestro país se siga agudizando. Es increíble el primer gabinete del Bicentenario, que es un gabinete con provocación. Yo puedo tener algún respeto por mucha de la gente que está en el gabinete, pero también nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué poner al señor Héctor Béjar, que fue guerrillero, ¿no es cierto?, con todo lo intelectual y con todo lo que él puede haber aportado después? ¿Por qué poner a Anaí Durán, que estuvo en la presentación del libro de la Chea, ¿no es cierto?, y que pidió el cambio de condiciones carcelarias para Polanco? ¿Por qué poner al señor Bellido, que ha hecho casi una apología de terrorismo y que está en esta investigación? ¿No habían más nombres? Y si esto es con lo que empezamos, pues nos van a encontrar de manera muy firme. Y ojalá aquellos que creyeron en los cantos de sirena de Perú Libre y de Cerrón y dijeron, ya acá yo le doy mi voto prestado, se den cuenta a quién le prestaron su voto. Señor Guerra García, hay dos aspectos que han salido a luz en la ceremonia de ayer sobre los que yo quisiera conocer su opinión. El primero es el hecho de que el presidente Castillo anunció el 28, hace 3 días, que quería que se constituya una asamblea constituyente con paridad de género. Eso es lo que él dijo. Y lo que tenemos ahora es un gabinete ministerial que es el que menos mujeres tiene de las últimas décadas, apenas 2 sobre 16 en lo que va de los nombramientos. El segundo tema, que es igualmente grave, es la ausencia de periodistas de los órganos de prensa privados en el escenario en el que ha tenido lugar esta juramentación. No se les dejó entrar y solo se permitió que entraran los colegas de la prensa del Estado, es decir, Canal 7, Radio Nacional, etcétera. ¿Cómo juzga usted este segundo hecho sin precedentes que augura mal sobre las relaciones del poder con la prensa independiente? Bueno, yo quiero empezar, Fernando, de lo primero y empezar dando mi solidaridad con la prensa, ¿no? Nunca se ha visto que no haya podido entrar la prensa a la juramentación de un gabinete, creo que hasta desde el siglo pasado. Es decir, esto es una señal de lo que puede suceder y de lo que sucede en los países, los que me están escuchando, viendo, como Cuba, Venezuela, donde los medios están controlados y donde no existe libertad de prensa. Es impresionante que los canales se hayan tenido que quedar
3 horas, ¿no?, bajo la lluvia, tratando de captar, en algunos casos, la señal del canal oficial, ¿no es cierto? De ahí vendrá la línea. Y en otros casos colgándose de señales de gente que transmitían por sus celulares, ¿no es cierto? Ni en el Congreso del Comité Central de Corea del Sur creo que sucede esto. Esto es realmente preocupante, ¿no? Creo que también, si me lo permite, debe llamar a reflexión a mucha gente de prensa no RPP, pero que durante la campaña dijeron, no, esto no va a pasar, no es así, va a ir todo bien. Y tenemos en la primera ceremonia oficial controlada por el gobierno esta muestra. En cuanto a la paridad, tenemos un congreso que por primera vez ha sido escogido en listas con paridad, lo cual para mí es extraordinario, es el avance de la mujer peruana en todo. Y ahí está la demostración. Yo creo que habría que preguntarle a Verónica Mendoza, a Anaí Durán, ¿no?, a la ministra, cómo se siente en ese gabinete y cómo se siente con las palabras escritas por el señor Bellido en sus cuentas en redes sociales totalmente homofóbicas, ¿no? Totalmente. ¿Le sorprende? Perdón, adelante, Carlos. ¿Le sorprende? Sí, ¿le sorprende, congresista, justamente el silencio hasta el momento de Verónica Mendoza? A mí no me sorprende. Ella debe estar sorprendida, pero a mí no me sorprende el silencio, porque obviamente no debe saber qué decir, ¿no? Y es una reacción obvia, este desconcierto, ¿no? Creo que estarán diciendo pues qué vamos a hacer, pero no me sorprende. Es lógico que se queden desconcertados después de que han sido así casi podemos decir engañados, ¿no? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo debe reaccionar el Congreso frente a esta realidad que nos ha descrito usted? Con inteligencia, con prudencia, haciendo política, sin caer en juegos. Yo no sé no sabemos si este será un juego de provocar al Congreso, pero en política uno tiene varias herramientas para actuar, y tengan presente que lo haremos por defender nuestra democracia y por evitar el avance de posiciones radicales y comunistas en nuestro país. Lo que queremos es que se avance, y ahí hemos demostrado también que estamos dispuestos a ser muy constructivos. Perdón, una aclaración, congresista, perdón, Fernando, solamente sí. Una acotación, a tenor justamente de la pregunta de Fernando. ¿Hay ya primeros contactos de Fuerza Popular con otras bancadas luego de estas decisiones que se han tomado en las últimas horas y que han generado toda esta polémica? Nosotros de manera permanente estamos en contacto que confluimos en... Disculpe, señor Guerra García, tenemos dificultades con el audio, no sé si se está moviendo usted o hay algún eco en el lugar donde se halla, pero lo hemos escuchado difícilmente. Si puede recomenzar, por favor. Adelante, adelante. Gracias, Fernando, por la interrupción. Siempre estamos en conversación con las bancadas cercanas, que hemos apoyado a esta nueva mesa democrática, y lo haremos más intensamente, además, conforme nos acerquemos a la presentación del nuevo gabinete en Congreso.